se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos en esta hermosa tarde del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos bienvenida a cada uno de nuestros hermanos a la iniciación del programa Evidencia, programa que transmitimos desde las facilidades del 1122 de la Kentucky Avenue en la hermosa ciudad de San Cloud, en la Florida Central, los Estados Unidos de América. Que Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde y honramos a Dios por sus misericordias, por su gracia, por lo que bueno que Él ha sido, porque es necesario que anunciemos las maravillas y la grandeza que el Dios Altísimo ha hecho con nuestras vidas. Así que, mis amados, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a esta programación y comenzamos haciendo oración para luego considerar la porción del escrito sagrado. Así que le invitamos a que junto con nosotros nos acompañe orando al Dios de los cielos para que lo que en esta hermosa tarde podamos escuchar a través de la experiencia testimonial de nuestro invitado sea de impacto, sea de bendición para las vidas de todos los que estamos presentes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y honramos tu nombre, porque tú eres maravilloso, eres poderoso, porque nos permite, Señor, una vez más el poder honrar y bendecir la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites de poder llegar a cientos de hogares. Sabemos que en esta tarde no será la excepción. Sabemos que el testimonio, Señor, la experiencia testimonial de nuestro invitado, Dios calará en lo profundo del corazón, tocará el alma, permite que salgamos edificados, consolados, exhortados a través de la experiencia testimonial. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú tomes control absoluto de todas las cosas. A ti daremos la gloria, a ti daremos la honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, mis amados, hacemos consideración al uno de los expresiones de un salmista llamado Job, el cual consideramos el capítulo 42 del mismo. Reza el escrito sagrado a la gloria de un trino Dios de la siguiente manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifax temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecedle el holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente. Por tanto, no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, Suita y Sofar, Matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración
de Job. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Bien, mis amados, le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ha comenzado a conectarse en un programa titulado Evidencia. Programa que llevamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde y que transmitimos a través de estas plataformas de la internet y diferentes instrumentos que Dios ha utilizado para poder llegar a cientos, miles de hogares a través del mundo. Así que, mis amados, es necesario como lema oficial de que anunciemos las maravillas y las grandezas que el Dios de los cielos ha hecho con nuestra vida. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que bienvenidos todos a Evidencia. Bien, en la tarde de hoy hemos visto a bien y hemos extendido la invitación a una pastora. Le damos la bienvenida a la pastora Reina Tineo. Bienvenida a Evidencia, pastora. Muchas bendiciones. Gracias de verdad por la invitación. Me siento muy honrada de verdad de poder estar aquí y poder llegar a todas aquellas personas que en este momento pues se conectan y son una clara evidencia de que el evangelio puede llegar a cualquier parte del mundo porque Dios todas las plataformas las está utilizando. Amén, qué bueno. Bienvenida a Evidencia, bienvenida a la Florida también. Gracias. ¿Verdad? Reina Tineo, ¿de dónde viene Reina Tineo? Venimos de República Dominicana, específicamente de la ciudad de San Francisco de Macorís. Allí el Señor nos ha permitido pastorear durante 13 años una iglesia maravillosa, Iglesia Cristiana Emanuel. Una iglesia que ama al Señor con todo el corazón y que le sirve desde donde Dios nos ha permitido allí en la ciudad. Qué bien. Le pregunto, ¿toda la vida viviste en el Evangelio o el Evangelio llegó después? Mira, el Señor llegó a mi vida de la siguiente forma. Yo soy la menor de 2 hermanos y cuando Dios llegó a mi vida, llegó en un momento que con honestidad de corazón toda la vida me faltaría para agradecer. Claro. Había vivido yo muchas situaciones adversas. Mi niñez fue una niñez muy traumática y no encontrando propósito de vida, tomé la decisión de acabar con ella. ¿Sabes que tienes una niñez marcada? Muy marcada. ¿Desde muy pequeña, recién nacida? Sí, realmente cuando yo nací, soy producto de una noche. Okay. Y no entendía tantas cosas que me pasaban. Yo crecí con mucha desinformación. Hasta la edad de 9 años entendía que mi hermano mayor era mi papá. Okay. Y entonces conocí a mi papá de una forma muy traumática. Lo describo en un libro que escribí llamado Aiser, el origen de una ayuda idónea, donde hablo de mi testimonio allí. Pero el punto es que yo crecí con mucha desinformación. Okay. Al no entender quién era, de dónde venía y por qué no era aceptada como los demás, no encontraba propósito de vida. Un día escuché a mi mamá hablando con una hermana y ella decía que mi papá, yo había enfermado para ese momento, y que mi papá, ella había mandado a decirle que yo estaba enferma, que él iba a hacer, porque las condiciones económicas eran muy precarias en ese momento. Cuando yo escuché a mi mamá que dijo que mi papá, la respuesta que le mandó fue: yo voy ahora con la cajita y las 4 velas. Okay. Eso fue para mí desgarrante. Okay. Desde ahí comencé a vivir una etapa de mucha depresión, una etapa de mucho dolor. No entendía por qué mi papá, yo entendí que mi papá deseaba mi muerte y yo no entendía. ¿Conociste a tu papá en ese momento? Sí, no, lo conocí, como te dije, entendí quién era él, porque yo sí sabía que cuando entendí que mi hermano no era mi papá, lo entendí de una forma muy fuerte. Toda mi familia se había mudado de donde vivíamos y un día estaba en un lugar y mi papá entró con su hijo menor. Y cuando él entró, él le compra un caramelo a su hijo. Y entonces el señor del lugar le dice: pero ya que usted le compró un caramelo, le compró un candy a su hijo, también cómpreselo a ella, que usted sabe que ella es su hija. Y mi papá me miró con un desprecio tan grande que en ese momento yo no lo entendí. Okay. Y ahí fue donde yo descubrí que él era mi papá. Okay. ¿Qué edad tenías? 9 años. 9 años. O sea que era una niña.
Una niña. Y el punto es que para ese momento mi familia no se encontraba en casa. O sea, toda mi familia se había ido de la localidad donde yo vivía y yo me había quedado para estudiar, para terminar mi año escolar. Y cuando yo me enteré de esa noticia, no tenía quien me diera respuesta. Wow. Y me quedé callada. ¿La salida de tu familia de donde ustedes vivían fue por alguna razón de intento de progreso? Intento de progreso. Intento de progreso. Entonces, cuando eso ocurrió, realmente me marcó. Me quedé callada, no dije nada. Y más adelante, cuando escucho la conversación, porque luego yo salí de la localidad donde estaba, y cuando escuché la conversación de mi mamá y mi hermana, fue peor. Porque quien no quiso darme el caramelo porque me miró con desprecio, también deseaba mi muerte. Eso fue para mí horrible. A los 12 años ya yo había pasado como por 9 casas. Había vivido en diferentes lugares, había vivido con diferentes familias. No entendía la razón de por qué yo nunca estaba en casa, nunca estaba con mis hermanos. Algunos de mis hermanos lo conocí cuando yo era grande. Y eso fue creando un vacío existencial dentro de mí. Ese vacío que, aparte de tú no conocer al Señor, es el vacío de la ausencia de una familia, de la ausencia de paternidad, de la ausencia de amor. Y realmente me llevó a un estado depresivo bastante fuerte. En el momento que cumplí los 13 años, ya yo estaba cansada de vivir. Y yo recuerdo que entré a una habitación, y cuando entré a la habitación, yo hice una oración. Escuché una voz que me dijo, ora. Pero yo tenía en mi mano un artefacto para acabar con mi vida. Sabes que la depresión, las experiencias que habías vivido, te marcaron, me llevaron a tan punto que pensaste quitarte la vida. Sí, porque es que cuando cumplí 12 específicamente, ya había sido tocada, había sido, pasé por tantos lugares, mi mamá queriendo cuidarme y protegerme o darme mejor vida, lamentablemente me expuso al descuido. Y no fue su intención en ninguna manera dañarme, pero realmente ella misma quedó viuda con 10 hijos, echar para adelante para ella fue difícil. Y lo entiendo ahora, pero en esa etapa pues tú no lo entendías así. Entonces cuando a los 13 años yo entré a una habitación de una de las casas en las que vivía y dije, yo quiero acabar con mi vida, porque mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. Pero escuché una voz que me dijo, pero ora. Y cuando yo me postré a orar, la única oración que hice fue, si tú eres Dios, si tú eres real, yo quiero que tú seas mi papá. No pasaron 30 segundos cuando un pastor que vivía frente a la casa donde yo estaba quedándome, estaba orando. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, ve a la casa de tal persona, ahí hay una niña, ve y dile que yo soy su papá. El pastor fue, tocó la habitación, pidió permiso en la casa donde yo estaba y tocó la puerta y me abrió. Y cuando me abrió yo tenía los ojos hinchados de llorar. Y en ese momento me dijo, el Señor te mandó a decir que Él quiere ser tu papá. Que si tú quieres recibirlo en tu corazón. Como podrás entender, ese momento fue marcado, me marcó. Yo hice una oración para despedirme y Él me manda a decir, yo te recibo. Me dio una oportunidad y desde ahí comienza mi aventura con el Señor. Qué bien, qué bien. Dentro de ese proceso de la niñez, surgieron muchas preguntas como niño. ¿Por qué esto? Todas. ¿Por qué lo otro? Todas. Un niño tiene tantas interrogantes, pero hay preguntas en las que realmente la respuesta es el amor de Dios. Hay preguntas que aunque tú te las hagas, realmente todos sabemos que no todas las preguntas que nos hacemos en la tierra serán respondidas. Pero sí hubieron muchas que encontraron respuesta. Yo me preguntaba qué pasó, por qué ocurrió. No entendía la razón de por qué muchas veces, por qué mis hermanos no me aceptaban. Pero el punto también es que lamentablemente mi papá era un alcohólico y entonces yo representaba para ellos el recuerdo de esa persona que realmente avergonzaba. Y yo lo entendí más luego, y realmente hoy tengo muy buena relación con mis hermanos, me llevo súper bien. Son gente que aman a Dios, que también han encontrado al Señor en el camino, la mayoría de ellos, y
Y agradezco tanto al Padre por eso. Qué bien. Dios, cuando tiene un propósito y cuando Dios decide trabajar con alguien, se manifiesta de una forma como tal vez uno ni se lo espera en esos momentos. Te pregunto, dentro de la etapa de la adolescencia, una vez estás dejando atrás la niñez, ahora sin embargo aparece Jesús en el camino, comienza a trabajar, pero tuviste que enfrentar esa adolescencia de la juventud, algunos recuerdos o algunas vivencias que Dios en el proceso va sanando y va restaurando, pero algunas experiencias que hayas tenido que enfrentar aún estando con Jesús, pero que son consecuencias de aquellas experiencias que viviste. Sí, mira, precisamente el texto que acabas de leer es uno de mis textos favoritos. Y lo que el Señor le dice a los amigos de Job es algo tan interesante. Él les dice, porque dijeron de mí lo que yo no soy. Y a pesar de que nosotros vivimos experiencias difíciles, es tan importante poder decir de Dios lo que Dios es. Amén. Y yo he aprendido durante todo el tiempo que le sirvo a Dios que no hay mejor forma de conocerle que a través del proceso, que a través de algunas pruebas que Él nos permite vivir. Ya las cosas eran diferentes, porque cuando yo vine a Cristo y después de haber vivido lo que te conté, resulta que ya las experiencias que comencé a vivir las vivía de la mano de alguien que me fortalecía, que me daba esperanza. Cuando tú no tienes al Señor, realmente los pensamientos que están dentro de tu mente son desesperanzadores, conducen a tristeza, conducen a depresión. Sin embargo, cuando tú vienes a Cristo y pasas por experiencias que son difíciles, ya la cosa es diferente, porque hay una esperanza viva. Aparte de que el Señor te da a entender que cuando Él te llama, cuando Él me dijo yo seré tu padre, Él no me dijo que iba a borrar de la Biblia el texto que dice que en el mundo tendríamos aflicción. Él me dijo yo seré tu padre. En medio de los procesos, en medio de las pruebas, yo estaré contigo. Ya no tendrás por qué sentirte sola, no tendrás por qué volver a caer en la depresión. De allí fue que Dios me sacó. Y realmente sí, cuando fui creciendo, experimenté el tener que echar hacia adelante, enfrentarme, por ejemplo, a buscar las vías y las maneras del desarrollo a nivel estudiantil, tener que trabajar para poder costearme mis gastos, porque independientemente de que mi familia era una familia para ese entonces de muy escasos recursos, de modo que cada quien tenía que solventar sus propias necesidades, y de la misma manera pues yo tuve que hacerlo. Trabajé de doméstica, trabajé de conserje, buscaba todas las vías para yo procurar un ingreso económico que me llevara a poder estudiar, por ejemplo. Siempre yo he sido una persona muy chispeante en el sentido de que donde estoy como que quiero hacer algo, me gusta ser productiva. Y eso fue algo que Dios desarrolló, porque resulta que era muy tímida, y Dios me sacó de la timidez y me llevó a experimentar lo bueno que es poder tener una conversación con libertad. Y realmente en mi adolescencia tuve la oportunidad, ya al final de mis estudios, de conocer lo que muchas yo podría decir, muchas mujeres sueñan, su príncipe azul. Terminando la high school, hice la high school con quien fue mi esposo por 21 años. Y la verdad, conocerlo a él fue algo tan extraordinario, porque yo podría decirte que, ¿sabes? Como cuando Dios le descarga a alguien todo lo necesario para que de alguna forma te ayude a tú superar muchos traumas. Eso fue mi esposo. Y él, con la ayuda de Dios, me ayudó a mí. Y yo dejándome ayudar, porque es algo muy importante. Cuando tú reconoces que hay una situación de trauma, tienes que permitir que el Señor entre, pero también aceptar las manos que Él manda. Eso es muy importante. Nos casamos, yo me casé bien joven. Nos casamos a los 18 años.
Para ese entonces mi esposo 19, yo 18. Qué bien. No entendíamos por qué lo habíamos hecho tan jóvenes, porque la verdad quien me hubiera conocido en ese entonces dice que yo hubiera llegado hasta esta edad sin casarme. Pero así fue, Dios lo permitió. ¿Lo conociste en la iglesia? Lo conocí en la escuela, luego entonces Dios me llevó a predicarle, Ok. y Dios me llevó prácticamente, podríamos decir, a ser su mentora. Ok. En la parte de Exacto. espiritual. En la parte, él venía de una iglesia, él venía de ser cristiano desde niño. Ok. Pero para ese entonces estaba experimentando, ¿cómo podríamos decir? Es como una ambivalencia. Y cuando yo llegué a su vida, porque es tan importante que cuando tú llegas a la vida de alguien, le aclares y lo conduzcas al propósito. Claro. Y entonces cuando yo llegué a su vida, le dije, bueno, vamos a poner que claro, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Habla Y él claro, habla claro. Y definitivamente pues se alineó al Señor. Qué bien. Y luego de terminar la high school, pues entramos en noviazgo, nos casamos, fue un matrimonio muy lindo. Y Dios nos dio la oportunidad de vivir un matrimonio extraordinario. Qué bien, fíjate que comentas que dentro del proceso de la restauración que estás viviendo, conoces al Señor a los 13 años, comienzas entonces a encontrarte a ti misma, a la misma vez Dios a trabajar contigo. Entiendo que eso es un proceso, Sí. porque es muy rara la vez que alguien de la noche a la mañana se acostó y al otro día está nuevo. O sea, Eso es hay así. unos procesos y unas etapas, los cuales tú comienzas a vivir. Sin embargo, Dios comienza a complementar. Así es. A complementarte todas las áreas que tú necesitabas para poder formarte, para poder decir lo que eres hoy. Sí, y algo muy importante es que después que yo vengo al Señor, experimenté un discipulado genuino, doctrinal, y el hambre de Dios era tan grande que realmente yo permití que cada alimento que me daban realmente me nutriera, de modo que me fuera afirmando en el Señor. ¿Qué sentiste en ese proceso, en ese tiempo, cuando comienzas a ir a la iglesia a 13, 14 años, con un vacío, con unas heridas? ¿Recuerdas qué sentías cada vez que llegabas a la iglesia o al santuario? Esas experiencias. Paz, Muy bien. paz, sentía amor, sentía cuidado, sentía protección. O sea, que lo que Dios te dijo ser tu padre se manifestó. Así mismo es. Y como te digo, cuando ya llegué a la adolescencia, pues llegué marcada con lo bello que Dios estaba haciendo en mi vida. Y mi esposo llegó para completar muchas cosas que faltaban. Y cuando nos casamos a los 2 años, Dios nos dio la oportunidad. Y aquí yo pienso que comienza una nueva etapa. Qué bien. Una nueva etapa de proceso y una nueva etapa de testimonio, de yo entender si verdaderamente a quien yo le había dado mi vida estaba dispuesto a amarlo, a pesar de tener o no tener. Aquí es donde empieza Job 42 en mi vida. Otras experiencias nuevas. Sí. Cuando comienzas esa experiencia, ya la que habías vivido en la niñez, habían sido casi sanadas, ya eso superadas. Te sentías feliz. Claro, totalmente. Yo con honestidad de corazón ahora lo puedo, o sea, lo estoy diciendo como testimonio, porque creo que es muy importante saber, siempre recordar de dónde Dios nos saca. Claro. Siempre es importante saber de dónde el Señor nos sacó, pero lo que experimentamos con Él, de qué forma lo experimentamos. Claro. Te decía que mi Job 42 inicia aquí, porque la Biblia dice, y Job dijo aquí, que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿En qué momento es que Job inicia a ver a Dios de la forma correcta? Claro. No es cuando Job lo tenía todo, fue cuando Job lo perdió todo. Eso es así. Y aquí es donde Dios comienza a mostrarse, porque Él se mostró como padre y se ha mostrado como padre en mi vida, pero Él quería darme a conocer que también papá es soberano. Amén. Me dio albergar en el vientre una hermosa criatura. Amén. Luego de buscar por meses largos, albergué en mi vientre a mi pequeña Emily. Y comenzamos mi esposo y yo a preparar toda la casa,
imagínate todos estos dos adolescentes que ya 20, 21 años están comenzando a madurar, Amén. ¿verdad? Comenzamos en ese momento, mi esposo y yo éramos líderes de jóvenes. Comenzamos a dirigir jóvenes y era hermoso todo lo que estábamos viviendo, cada campamento, cada gloria, cada palabra. Wow, cuántas cosas bellas. Y en ese momento el Señor entonces me da la oportunidad de ser mamá. Y cuando todo esto ocurre, la felicidad llegó de otra forma, con otros ojos. Y todo esto pasa, yo podría decirte, en un momento en donde estábamos bien a nivel económico, estábamos echando hacia adelante, estábamos echando adelante con el ministerio, estábamos amando a Dios con esa locura. Una ilusión gloriosa. Y un día yo recuerdo, ya después mi hija va creciendo, casi a punto de cumplir los 3 años, y habiendo experimentado nosotros todo lo que es el trabajo en la obra, en el ministerio, mi Job 42 inicia y comienzo a ver la soberanía de Dios. Amén. Un día que le digo al Señor en la iglesia que yo le iba a dar cantando esa canción, te daré lo mejor de mi vida, Claro. te daré lo mejor cada día. Claro. En ese momento me tocaron el hombro, de la misma forma lo hicieron con mi esposo. Nosotros teníamos en la iglesia 2 servicios. En el primer servicio llevábamos a nuestra hija y ese día es un día inolvidable para mí. Mi hija tomó un paño de los que nosotras usamos las mujeres como pañoleta. Y me dijo, mami, dame paño. Y yo le doy el paño, la pañoleta, y ella se la lleva a la iglesia. Y ese servicio en la mañana mi hija se paró en el altar. Es un recuerdo que me llena de emoción. Porque danzó de tal forma como si le hubieran instruido en la danza. Claro. Y yo nunca he sido danzarina. Y ella comenzó a danzar y toda la iglesia se enfocó en la danza. Ministró de una manera, la gente comenzó a llorar mientras ella danzaba, porque lo hacía con tanto amor. ¿Qué edad tenía ella ahí? Iba a cumplir 3 años. 3 años. Y era lo impresionante que una niña de esa edad pudiera tener la gracia de moverse sin haber sido instruida. Un acto como autodidacta. Claro. Y de repente ese día ese servicio terminó, fue hermoso, la salieron a felicitar, la abrazaron y todo el mundo me felicitó. Yo dije, yo no he hecho nada, eso lo hizo Dios porque yo no le he enseñado eso. Amén. Ese día llegamos a casa, no podíamos llevarla en la tarde porque el lugar donde estábamos era un lugar campestre y allí ella era muy alérgica a las picaduras de insectos y la dejábamos en casa en el segundo servicio al cuidado de una sobrina que yo estaba criando. Cuando nos retornamos a servir a la iglesia y luego de haber cantado y entonado ese cántico, alguien me toca por atrás y me dice, pasó algo con su hija. Yo dije, cónchale, ¿qué habrá pasado? Lo más probable es que se descuidaron, me la dejaron dar un golpe, qué cosa. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, no, móntese, vamos a ir a emergencia. Y cuando estamos llegando al hospital, yo veo que no me están introduciendo por emergencia. Me introducen por la morgue. Oh my God. Yo me quedé así, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Y mi esposo, yo le digo, yo me pongo histérica y mi esposo me dice, tranquila, porque ¿qué va a pasar? Nosotros estábamos adorando al Señor, estábamos en su templo, estábamos sirviéndole, pero yo escuché una voz y esa voz me habló de la soberanía divina. Amén. Y mientras me iban introduciendo por ese pasillo que se hizo tan largo, yo veía a toda la gente llorando. Yo vi tantas personas, vi los familiares. Fue algo tan aterrador. Wow. Entramos y ahí estaba el cuerpo sin vida de mi hija, quien ese día había danzado para el Señor, quien ese día nos había llevado a todos a un encuentro divino. Amén. Estaba tirada en una camilla sin vida. Mi sobrina se descuidó, la dejó bañándose en una cubeta de agua y mi hija se ahogó. Fue algo horrible.
No hay palabras que puedan describir lo que ese día yo sentí. Haber venido de experimentar lo que experimenté. Yo quería darle a mi hija todo lo que yo no viví. Claro. Y en ese momento se fueron sueños, se fueron ilusiones, se fueron tantas cosas. Pero llegó Dios a mostrarse a mi vida de una forma soberana. ¿Le preguntaste a Dios? O tal vez, como en algunos casos, como bien narra Job, el porqué de lo que había sucedido. No lo cuestioné. No. Sin embargo, hubo un día en el que mi esposo, desesperado, llorando, dijo: ¿dónde estabas? Y yo escuché, y él también escuchó. Fue algo muy sobrenatural. Él dijo: ¿dónde tú estabas mientras yo estaba adorándote? Claro. Y él dijo, nos habló tan claro al corazón: en el mismo lugar que yo estaba cuando sacrificaron a mi hijo. Gloria a Dios. Yo no me muevo de mi trono. Y desde ese momento hicimos silencio ante Dios y le dijimos: tú eres Dios. Amén. Tú nos la diste, tú nos la quitaste. Sea tu nombre enaltecido. Amén. Y desde ahí comenzamos a experimentar el amor de Dios en otro aspecto. Claro. En el aspecto en donde se ama no por lo que tienes y no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Amén. Pasado todo esto, pensábamos que ya, yo en mi caso, yo dije ya. Dimos continuidad. Recuerdo que esa semana fue una semana en donde habíamos programado un evento para jóvenes y el pastor nos llama y nos dice: hay que cancelar. Y mi esposo dice: ¿por qué hay que cancelar? Si yo estoy claro y entendido que mi hija está en la presencia del Señor, entonces lo que tenemos que hacer es buscar llevar jóvenes al mismo lugar. Así es que ese evento se va a dar, y ese día se convirtieron tantos jóvenes en ese servicio. Una semana después estábamos predicando y dando, pero también estábamos buscando sanar, porque fue un golpe duro. Claro. Eran duras las noches. Muchas lágrimas. Horribles. Te cuento, mi hija tenía a esa edad la costumbre dada y permitida por mi esposo, que era bastante, yo decíamos, en dominicano se dice alcahueta. Alguien que quiera a los hijos como con nosotros. Los sábados eran nuestros. Claro. Compramos aceites para darles masaje en sus piernas a la nena, y ya los aceites estaban ahí, pero ya no estaba. Wow. Era difícil. Los sábados se convirtieron en algo horrible. Ya no queríamos que llegaran los sábados porque ya no estaba. Fue horrible, fue traumático, pero experimentamos el amor de Dios de una forma tan grande. Experimentamos la soberanía de Dios y pudimos entender lo que es la voluntad divina. Porque a pesar de lo que vivamos, si entendemos que todo lo que Él permite, lo permite con un propósito. Amén. Recuerdo que en el momento del velatorio de mi hija, llegaron vidas, llegaron mujeres que hoy permanecen en el Señor. Amén. Y realmente puedo decirte que sí, fueron días difíciles después de ahí. Okay. Me costó 1 año. A los 6 meses, yo no aguantando más el dolor, la tristeza, entré en un tiempo de retiro. Yo agarré todas las herramientas, Biblia, aceite, agua, y me fui a la iglesia y me encerré por 3 días. Dije: es que un hijo de Dios no puede caminar con tanto dolor. Claro. Señor, aquí estoy, sáname. Claro. Y al 3er día yo experimenté una sanidad tan fuerte que salí del servicio, salí de ahí, de ese retiro, nueva, renovada. Las pastillas que usaba hasta ese momento para dormir las solté, las abandoné, nunca más. Y le dije a mi esposo: bueno, el Señor se llevó a mi hija, pero no nos ha quitado la oportunidad de poder volver a tener. Claro. Diciendo esto, a la semana de decir esto, me dio un dolor fuerte, un dolor horrible. Y yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Me llevaron al médico. Y cuando me llevaron al médico,
Resulta que era un quiste retorcido en mis ovarios. Okay. La doctora, veo que hay muchos movimientos, veo a mi esposo que sale de una habitación llorando, veo a mis familiares que salen llorando y digo, ¿qué es lo que está pasando? Nada de lo que me ponían me quitaba el dolor y la doctora me dice, hay que quitarte un ovario. Okay. Yo lo lamento, sé que has perdido tu única hija, pero hay posibilidad de que tú no puedas volver a alumbrar. Okay. Vamos a tener que sacar. Claro. Eso fue uno de los golpes también más, fue fuerte. Es que te cierran las puertas para la posibilidad. Me cerró la puerta, o sea, ya yo, después de haber experimentado la sanidad que el Señor me da y me dice, le digo a mi esposo, vamos a intentar, vamos a buscar. Entonces ahí me dice, vienen y me dicen que me tienen que sacar un ovario. Wow. Pero Dios es tan fiel, pasó eso y al mes yo salí embarazada. Oh my God. Y Dios me ha dado la dicha de tener 3 hermosos hijos. Oh my God. Y el último embarazo, que es de mi hija Gabriela, fue muy peleado, muy peleado. Al 4.º mes tuve un desprendimiento de placenta hasta los 9 meses. Wow. Y mi hija nació a pesar de todo pronóstico. Y cuando ella nace, yo quería disfrutarme tanto que ya iba a volver a tener una nena, como usted no se lo puede imaginar. Oh my God. Y cuando ella nace, mi esposo le comienza a dar un dolor de cabeza. Le da un dolor y decimos, pues hay que ir al médico. Y cuando él va al médico, para ese momento yo estaba embarazada del 8.º mes. A él le da un dolor fuerte de cabeza. Y fuimos todos al médico porque todos nos sentíamos mal. Cuando todos llegamos al médico, nos dieron medicación, nos sentimos bien, pero mi esposo seguía mal. Okay. Cuando le dicen, bueno, ese dolor de cabeza hay que hacerle un estudio más profundo. Cuando a él le hacen el estudio más profundo, resultó ser un tumor cerebral. Oh my God. 8.º mes de embarazo de la nena, desprendimiento de placenta, un tumor en la cabeza de mi esposo. 0 posibilidades económicas, cuentas vacías, 0 seguro. Eso fue terrible, eso fue traumático. Iniciando la obra pastoral. Teníamos 2 años que habíamos iniciado a pastorear. Una iglesia que estaba creciente, una iglesia que estaba avanzando hacia adelante. O sea, que dentro de esa etapa de tu vida ministerial comienzas con estas experiencias personales y familiares. Así es. Experimentamos toda clase de sentimientos. Esa es la realidad. Experimentamos toda clase de sentimientos, pero no nos olvidábamos de Job 42. Que una cosa es oír de Dios y otra cosa es experimentar a Dios siendo soberano en tu vida, permitiendo situaciones y circunstancias que Él las permite por su soberana voluntad, porque Él es rey. Porque cuando vinimos a Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Yo he aprendido a través de cada experiencia que a Dios se ama por lo que Él es. Eso es. Yo he aprendido a través de cada experiencia que Él está contigo, que Él no te suelta y que Él no te deja. Amén. Y después de eso, después de ese primer día que te acabo de contar, donde se descubrió, mi esposo es operado, 45 días después nos llega la noticia de que era cáncer terminal. Okay. Los médicos le diagnosticaron 3 meses de vida. Y fue horrible ese momento. No nos pudimos disfrutar el alumbramiento de una nena, porque la noticia era demasiado fuerte. Pero mi esposo... Ya en esa etapa ella había nacido. Sí, ella había nacido. 22 días después de su nacimiento mi esposo es operado. 45 días después recibimos entonces la noticia. El punto es que decidimos seguir adelante. Claro. Él me dijo, ¿tú entiendes a que Dios nos llamó? Claro. Y yo le dije, sí, yo entendí. Y yo recuerdo algo que él me dijo cuando yo no entendía lo que estaba pasando. Él me dijo, esta experiencia la vivimos como cristianos o dejemos de ser cristianos. Claro. Un cristiano que está pasando por pruebas, por procesos y vicisitudes, si no va a testificar del Dios al que le sirve, mejor que deje esto. Exacto. Y yo dije, pues yo no lo voy a dejar, entonces hay que testificar. Amén. Y nos llenamos de fe, de coraje, y de ahí en adelante
fue todo un proceso, Okay. el cual él describe en un libro que escribió, El coraje de triunfar. Y yo hablo y lo proyecto aquí en el libro de Heiser, porque le dieron 3 meses, pero el proceso tardó 12 años. 12 años. 12 años. Fue operado 9 veces, Okay. pasó por 120 quimioterapias. Wow. Cada quimioterapia fue una experiencia, cada operación fue una experiencia, cada operación fue un testimonio. Cada cosa que vivimos, yo te estoy tratando de condensar lo vivido en 12 años, es difícil, Claro. pero todo lo que experimentamos en medio de todo ese proceso no se puede ni siquiera imaginar. ¿Dejaron el pastorado? Nunca. Siempre firme ahí. Siempre firme. Mi esposo al final de sus días dijo, lo tengo colgado en mis redes, él dijo: si la muerte llega, Amén. me encontrará creyendo. Y es la consigna de vida y es el legado que le dejó a su familia. Okay. Hace 2 meses la muerte lo encontró creyendo. Oh my God. O sea que recientemente Sí. estás todavía en ese proceso. Así es. Y aquí estoy como una clara evidencia de que a pesar de lo que vives y a pesar de lo que enfrentas y a pesar de la circunstancia y a pesar de cualquier cosa que te sea quitada, Dios sigue siendo Dios. Amén. Él no se mueve de su trono. Amén. Y he aprendido a amarle desde cada una de esas experiencias. Amén. Porque de oídas lo había oído. Amén. Pero mis ojos han experimentado su soberana voluntad, la cual recibo con amor, la cual recibo de manera humilde, entendiendo que cuando yo le dije a él, sé mi padre, él lo ha sido hasta el momento. Él no ha fallado en lo que me prometió. Y muestra de ello es que estoy aquí, Amén. sigo viva, Amén. le sigo amando. Amén. Y seguiremos firme creyendo y llevando la palabra del Señor. Y si la muerte llega, me encontrará creyendo. Amén. Tremendo, tremenda experiencia. Creo que, verdad, cada etapa tiene un propósito y tiene una marca. Así es. Dentro de lo que apenas casi está saliendo de la situación. Me llama la atención que la ciencia le da a tu esposo un tiempo corto. Sin embargo, Dios alarga ese tiempo. Experimentamos que no es cuando el hombre quiera, Amén. no es cuando la ciencia lo dice, es cuando Dios así lo ha querido. La ciencia le dio 3 meses. Vinimos en el año 2020, el 27 de enero específicamente del 2020, vinimos a Estados Unidos. Y yo recuerdo, él pasó por procesos de quimio aquí también, hospitalizado y luego de estar 1 mes en coma. Yo le dije al Señor, porque todos los días recibí una llamada, todos los días, a la misma hora diciéndome, fue tiempo de pandemia. Nos llegó la pandemia en mayo, 17 de marzo, cuando todo empezó, cerraron los aeropuertos. Nosotros teníamos vuelos para el día 19, tuvimos que quedarnos acá. Y nos quedamos por 3 meses ahí, él cae en coma. Y yo recuerdo que mi oración era: Señor, si tú has decidido llevarte a mi esposo, yo te pido que no sea cuando la ciencia diga. Amén. Que le des la oportunidad de despedirse de sus hijos, porque estábamos aquí y mis hijos estaban en República Dominicana. Claro. Y fue tan fuerte el momento que vivimos. Pero yo vi a Dios abrir un aeropuerto, el aeropuerto internacional de las Américas, el de Santiago, se abrió solamente para recibir a mi esposo en un avión privado, para que llegara a República Dominicana. Y yo recuerdo haber visto toda la prensa nacional allí para recibir a un general de la fe. Okay. Y las palabras, después de eso, él escribió un libro llamado asimismo El Poder de la Fe. Un libro que todavía no ha salido, está escrito, y le pido al Señor que me dé fuerza para poder, ¿verdad? Claro. Publicarlo, porque así me lo dejó Qué bien. escrito.
Y allí él habla del propósito de Dios de una forma tan impresionante y de cómo a veces lo que nosotros soñamos está tan distante de lo que sueña Dios con nosotros. ¿Y qué tal si Dios con nuestra vida lo que quiere es dar testimonio de que Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera y aún así seguir amándonos? Amén. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. Es que si tenemos que entender a Dios para poder amarlo, entonces no es amor. No es amor. He entendido y más con lo que el Señor le dice a los amigos de Job: ustedes hablaron de mí mal. Ustedes no me conocían. Ustedes no entendieron. Claro. Entonces, una de las cosas que yo más le pido al Señor es: nunca me dejes hablar mal de ti por lo mal que yo pueda estar experimentando. Porque lo mal que yo puedo estar experimentando puede ser el caldo de cultivo que tú quieres usar para los más grandes milagros. Qué bien. Amén. Cuando entendemos que la vida en el Señor también está basada en uno que otro tipo de aflicción. Claro. Y que podemos ser nosotros, ¿verdad?, acompañantes de Jesús en esto. Pedro habló sobre esto. Claro. La esperanza de nuestra fe se procesa, se prueba con el fuego. Eso es así. Tenemos fe y esa fe nos da esperanza. Amén. La verdad es que cuando Dios me llamó, Él no me llamó, y esto es algo muy difícil de entender, pero hay que entenderlo, amado. Dios no nos ha prometido esta tierra. ¿Cómo? Lo mejor que Dios nos ha dado no es esto. Qué bien. Es una salvación que no merecíamos. Exacto. Hoy mi esposo, yo estoy segura, cuando él partió, yo le dije al Señor: tú sabes lo que acaba de pasar. Lloro así con Dios. Claro. Tú sabes el dolor que siento. Solo te pido que me des una palabra diaria para poder resistirlo. Amén. Y el día 7 de su partida, el Señor me dijo: no llores a un vivo como si estuviera muerto. Porque si tú entiendes que Él está en mi presencia, Él no ha muerto. Y ese día yo me sequé las lágrimas. Qué bien. Y en unos días más me subí en un púlpito a declarar. Qué bien. Porque el Señor me mostró la eternidad desde otro ángulo. Qué bien. No es aquí que seremos eternos. Eso es así. No es aquí. Y si en algún momento de la vida, yo le decía esta semana, el sábado teníamos un evento de mujeres, y yo les decía: yo no sé cómo terminará esta historia. Yo no sé cómo va a terminar la niña que vivió procesos traumáticos, la adolescente que conoció su príncipe azul, que perdió lo más preciado de su vida, que fue una hija, y perdió a su príncipe por el cáncer. Yo no sé cómo ella terminará. Lo que ella sí tiene claro y seguro es que ella va a amar a Dios por encima de todo lo que ha vivido. Tremendo, tremendo, tremendo. Los niños hoy en día, ¿cómo ellos están ante el proceso de la pérdida de la partida de papá? Es que quien conoció al pastor Josué Tineo, les invito a los que están viendo que puedan buscar su historia. Está en YouTube. Realmente saben que fue un hombre que nos preparó a toda la familia para su partida. Qué bien. Que nos mostró la vida, la fe, y nos mostró a un Dios que con honestidad yo desconocía antes de conocerlo. Claro. A un Dios de propósito en medio del dolor. A un Dios que te procesa pero te ama. Qué bien. A un Dios que te prueba pero te da la salida. Qué bien. A un Dios que es soberano pero que es fiel. Amén. Porque a todo esto puedo decirle que he experimentado su fidelidad. He visto un avión privado buscar a mi esposo en un aeropuerto privado de los Estados Unidos para llevarlo a su país, para que él se despida. Eso es algo hermoso. Vi a Dios proveer en cada etapa, vi a Dios proveyendo en cada operación, vi a Dios proveyendo en cada quimio. Mi esposo se daba una quimio semanal que costaba 133,000 pesos.
En dominicano eso es mucho. Y recibió 120, usted haga el cálculo. Y yo tenía mis cuentas vacías. Yo todavía puedo decirle que no sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Eso es. Porque en medio de, también Él anda buscando ver si le amamos tanto que seremos capaces en medio del dolor de profesar fe y amor. Amén. Y eso es lo que hemos decidido hacer. Dios es bueno. Tener coraje para poder seguir amándolo. Valentía, Qué bien. y amor. Qué bien, qué bien. Bien, mis amados, honramos el nombre del soberano Dios por la hermosa experiencia testimonial de nuestra hermana pastora Reina Tineo, el cual hemos escuchado ese poderoso testimonio, cada una de sus etapas, cada una de sus experiencias, los cuales le han permitido hoy poder dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Apenas pues hace unos meses, ¿verdad? 2 dio meses. Cristiana Sepultura a quien era su príncipe azul en la juventud y seguirá siendo su príncipe azul. Pero hoy continúa de pies honrando a Dios y dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Y hoy está con nosotros y hemos escuchado este testimonio, pero a la misma vez vemos que tienes unas herramientas en tus manos. Dios te ha provisto de una hermosa herramienta y es esta experiencia. Háblanos unos minutos, ya que estamos en la parte final, de que aún dentro de estos procesos, ¿qué tú has marcado dentro de esta experiencia, de esta literatura? En el libro Aiser, El origen de una ayuda idónea, pretendo darle a toda mujer una herramienta útil para poder vivir una vida como agrada al Señor. La Biblia dice que en Génesis 2:18 Dios le dijo al hombre: te haré ayuda idónea. Antes de que Adán le pusiera nombre a Eva, ya Dios le había dado un nombre a la mujer. Y Dios me permitió experimentar por 12 años y por 21 años, 12 años de proceso de salud y 21 años al lado de un hombre. Y yo creo que las herramientas que el Señor me dio para poder culminar hasta que la muerte nos separara y vivir el matrimonio que vivimos están aquí. Creo que es una literatura que va a ayudar a muchas de las mujeres a encontrar propósito en todo lo que están haciendo en este momento por su familia. Soy una fiel creyente de lo que Dios ha establecido como un parámetro de vida para cada mujer. Ser ayuda idónea. Y es para jóvenes, es para mujeres, es para hombres. Los hombres lo pueden leer también. Pero es una herramienta de verdad que yo sé que va a bendecir la vida de muchas mujeres. También mi esposo escribió, no lo traje acá, se me quedó, pero él escribió un libro, llamado El coraje de triunfar. En ese libro fue un libro de una experiencia muy hermosa porque él duró un mes ingresado y el Señor le dijo: no vas a morir porque vas a escribir este libro. Y es una literatura también hermosa donde la fe, vas a encontrar propósito en cada crisis después de leer ese libro. Qué bien, qué bien. Te pregunto, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo pueden hacer contacto a través para adquirir la literatura? El libro está en todos los puntos de venta, está en Amazon, en eBay, y aquí en Orlando también tenemos contactos de distribución. Puedes, a través de mis redes sociales, me encuentras como Pastora Reina Tineo en Instagram, Pastora Reina Tineo en Facebook y en YouTube. Puedes buscarme, puedes escribir por DM y buscamos la vía para hacerte llegar esta literatura que yo sé que será de mucha bendición y va a inspirarte a vivir una vida de fe, de propósito y sobre todas las cosas de amor por el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Bien, ya en la parte final, pastora, vamos a orar. Vamos a orar. Dios nos ha permitido que esta cadena llegue al mundo por diferentes lugares. Y sabemos que hay muchas personas que escuchando el testimonio han sido impactadas. Muchas peticiones por salvación, por sanidad, por restauración de la familia. Lo vivimos a diario y sabemos que hoy no es la excepción. Por lo tanto, le damos la oportunidad a nuestro invitado a que sea el instrumento que Dios utilice para orar. Y esta oración va acompañada de unas últimas expresiones que puedas hacer, ¿verdad? Ya en el minuto final, recomendando, aconsejando a los que nos están escuchando. Sí, mira, a todos los que nos están viendo en este momento, decirles que la crisis
es tu amiga. Se convierte en ella cuando a través de ella puedes encontrar la actitud correcta de amar a Dios a pesar de que la estés viviendo o la estés pasando. A través de la crisis podrás entender la soberanía de Dios. Si estás en este momento experimentando dolor por alguna pérdida, si no logras entender lo que estás viviendo, si no logras saber, si de algún modo estás cuestionando todo lo que te está pasando, yo quiero que tú por un momento logres entender lo siguiente: Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe por lo que estás viviendo. Y lo más probable es que de oída habías escuchado hablar de Dios, pero ahora tienes la oportunidad de experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de todo lo que estés pasando y atravesando, su paz puede llenar tu corazón, puede llenar tu vida. Así es que yo te invito a entrar a la presencia del Señor en un encuentro sobrenatural con Él, que te va a llevar a entender lo más probable lo que estás viviendo, pero si aún no lo entiendes, te llevará entonces a afirmar tu fe, no por lo que tienes, sino porque lo amas por lo que es Él. Quiero decirte que Jesucristo es la solución a todo lo que vives en este momento. Él es la solución a través de su gracia y de su amor, de poder experimentar todo lo necesario para que puedas salir hacia adelante con lo que ahora estás experimentando. Voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo no conozco a todos los que están detrás de la pantalla, pero tú sí los conoces. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que cada uno de ellos pueda experimentar, Señor, tu amor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no logramos entender lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, pero si nos sostenemos de tu mano, tenemos por seguro que no nos vamos a hundir. A veces no podemos controlar todo el agua que cae dentro de la barca, pero sí sabemos, Señor, que podemos despertarte. Yo te pido, Señor, que seamos capaces de despertarte para que tú, Señor, seas en nuestra vida quien calmes la tempestad y la tormenta, la mental, la emocional y aún la física. Si hay alguien en este momento experimentando quebranto, dolor corporal, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, sanidad por esos cuerpos. Te pido que los sanes en el nombre de Jesús. Si hay alguien atravesando dolor, Padre Santo, migrañas, cáncer, oh Dios mío, osteoporosis, en este momento en el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús. Oh Padre, y si hay alguien que ha recibido la notificación de que ha de partir, que ha recibido la noticia de un cáncer terminal, yo quiero decirle a esa persona que Dios sigue siendo Dios. Quiero decirle a esa persona que si la muerte llega, que lo encuentre creyendo. Hasta el fin de tus días, mantén firme la fe y la esperanza sin fluctuar. Si has de partir de esta tierra, parte como un general de la fe que creyó hasta el fin y que amó a Dios por encima de toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a experimentar tu luz en cada oscuridad que estemos viviendo. Para tu gloria y para tu honra, enviamos sobre ellos una palabra de restauración y de paz que sobrepase todo entendimiento. En el nombre de Jesús, que los que de oídas te habían oído aprendan a verte a través de cada proceso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Honramos las maravillas de Dios. Muchas gracias, pastora. Gracias Reina, a ustedes por estar con nosotros en la tarde de hoy, haber aceptado la invitación. Sabemos que el testimonio y las experiencias vividas cargan un propósito que a veces no le preguntamos tanto a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo otro? Pero sabemos que Él tiene el control de todo y que cosas nuevas continuarán llegando a la vida de ustedes y ese propósito se ha de cumplir. Amado, y una última cosa. Cuando intentemos cuestionar a Dios, recordemos lo siguiente: Amén. que Él está en el mismo lugar que estaba cuando estaban crucificando a su Hijo. Eso es.
En el nombre del Señor. Qué bueno. Bien, mis amados, honramos a Dios por la grandeza y el poder de su excelencia, por las cosas hermosas que Dios permite y porque hoy podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Escuchamos el testimonio de la pastora Reina Tineo, el cual usted acaba de escuchar, y sabemos que ha sido de gran bendición para todas nuestras vidas, y sabemos que esto nos estimula a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que te queremos invitar para que compartas con nosotros y estés con nosotros en una programación más de todos los lunes de 6 a 7 a través de esta plataforma, un programa llamado Evidencia. Que la gracia del Señor les bendiga a todos y serás hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Que Dios les bendiga y muchas gracias.